Si buscas rentabilidad, consejo y fiabilidad en tu negocio o empresa, déjate asesorar por profesionales. Anúnciate en Onda Cero Puerto Llano. Pide información, resolveremos todas tus dudas, te mostraremos el camino más corto para que tu inversión funcione. En Onda Cero, apostamos por ti. Décimos Premios Nacionales de Onda Cero Puerto Llano, día 21 de marzo a las 20 horas en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar. ¿Te lo vas a perder? Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues señoras y señores, buenos días, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar con la buena gente de Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y quienes nos ven en las redes sociales. Tenemos preparados dos temas que esperamos sean de su completa... que les guste, simplemente que les guste, que puedan ayudarles a pensar y decidir, porque son temas que cada uno los ve también según el cristal del color o según el color del cristal con que se miren. Para ello presento primero los tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, y con tortícolis estoy. Me ha afectado el lado derecho, que era el lado por el que mejor veía la política, así que ahora lo miraré por el lado izquierdo en esta tertulia. Bueno, es una disquisición importante pues esa, sí. sí. ¿Qué vamos a hacer? Doña Rosa Porras, buenos días, bienvenida buenos también. días, ¿Qué gracias. tal? Muy bien, gracias, Me alegro estupendamente. Y me alegro mucho lo que ha dicho. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. Voy a comentar rápidamente algo. Me preocupan los desencuentros de nuestro concejal de Cultura, Verdonces, con Puerto Rock en el Winter Festival, con Agítese en el Carnaval. Me preocupa el Winter Festival, me preocupa el Carnaval. Pero lo que más me preocupa en estos momentos es lo que está pasando con nuestro paseo. Sabéis que es una preocupación que tengo ya desde hace mucho tiempo, como creo que el resto de los puertollanenses. Me preocupa que el alcalde diga que no le han llegado los papeles firmados y que José Les no lo ha dicho, aquí en Ni Más Televisión no lo dijo abiertamente, que esos papeles estaban firmados y estaban legitimados como tales. Sin embargo, los seguidores, los fans, los simpatizantes sí están diciendo que el alcalde miente porque esos papeles no están firmados. El problema está en que las obras del paseo siguen paradas. El problema está en que esos papeles no sabemos si están firmados o no. Y yo ayer en Facebook propuse algo que quiero lanzar también aquí y que sería muy interesante y conveniente en aras de la transparencia política, que hubiese un cara a cara entre los representantes, un representante de la Junta, llámese José Les o quien corresponda, y un representante del Ayuntamiento, el alcalde o quien sea, y que se haga en un medio de comunicación audiovisual para que los espectadores puedan ver en pantalla si los documentos están o no están firmados y así salir de dudas, de dimes y de diretes. Pero hay otro problema. Y es que luego, analizándolo, digo, bueno, Castilla-La Mancha Televisión no lo va a hacer, evidentemente, porque es un tema local. Pero y más televisión, pero es que hace un par de semanas... Bueno, hablamos... yo soy fácil de llevar al huerto, ¿eh? Y Más Televisión yo sé que estaría dispuesto a hacerlo. Vaya por delante ya mi propuesta, porque sé que, según me has comentado, que estarías dispuesto a hacerlo y que no habría ningún Más problema. Televisión, todo lo que sea actualidad y que sea un servicio público, está dispuesto a hacerlo. Pero claro, ya comentábamos hace unas semanas que no sabemos lo que le pasa al alcalde de Puerto Llano con esta casa, porque en Fitur se negó a hacer declaraciones a Más Televisión. Y entonces es posible, solo es posible, después de eso que pasó, de que en un momento determinado... Bueno, aquí quien viene es bienvenido, quien no quiere venir, señoras y señores, pues no tiene que irse. Pues ahí queda mi propuesta. Félix Calle, la propuesta está 30 hecha. segundos, como te he dicho. Don Félix Calle, buenos días. Ha sido 30 minutos. Bueno, buenos días. Dos cosillas. A Manuel Tabas lo que han hecho es que desde la derecha le han sacudido mucho y se le han fastidiado el hombro. Y lo que dice Julián es tan sencillo como que presenten un documento, uno y otro, Claro. que a ver si está o no. El borrador no vale. El borrador es un borrador.
Lo que tiene que presentar es un documento original, que no es borrador, firmado por las partes, punto, y no hay más. Que lo enseñen uno y otro y ya no hay más discusión. Es así de fácil. ¿Por qué no lo enseña? Pues ahí lo dejo. Don Manuel Alarcos, pletórico después de ese congreso provincial del Partido Socialista al que asistió. Pues muy bien, tengo que decir que fue un congreso extraordinario desde el punto de vista de la armonía que allí reinó. A mí me encantó, de los congresos que he ido, y son muchísimos, es en el que más a gusto me he sentido, aunque yo allí no tenía... Mandamos un saludo a un gran socialista como Miguel Ángel Martínez. Eso, ahí quería yo llegar. Estuve sentado un rato hablando con Miguel Ángel Martínez y con Del Burgo, y me encantó mucho un vídeo que se puso sobre el Museo de Alcázar de San Juan, y muchísimo también el hecho de que le dieran una merecida placa. Y luego ya en la ejecutiva... Creo que saludaste a nuestro compañero tertuliano también, don Mariano Rodríguez, ¿no? Claro, estuvimos juntos y comimos juntos. Y luego, pues el homenaje que se le dio a Miguel Ángel fue muy emotivo, aparte de otros homenajes que se dieron muy emotivos. Estuvo muy bien porque la presidenta de la mesa llevó el congreso muy bien, una chica que no la he visto en la tele, pero que no sé ni cómo se llama. ¿Eh? Sí. Bueno, lo hizo muy bien la presidenta, y estuvo muy bien. Dicho, yo me encontré muy bien, comimos muy bien. En esas ocasiones la comida es pura curiosidad y puro morbo. ¿La paga el partido o la paga cada uno? Nosotros pagamos una cuota. Pero la comida, digo la comida. La comida va al partido, pero te presenté que todos los que vamos allí... Pero la cuota que pagáis es muy pequeña, no vale, no se costea hombre, la comida. 70 euros al año, ya me dirás tú si te dan... Hombre, 70 euros vale una comida normal hoy en día. Comimos 1000 personas. No se va a una comida a un restaurante para 4 que para Don 1000. Florentino López, No, ¿o no? Venga, saluda, por favor. Nos estamos liando, ¿no? Y ya aprovechaba para saludar a Francisco Toledo Núñez de Braja Tortas y a la directiva del Centro de Mayores del Mercado, que un año más tuvo a bien el darme un diploma por una poesía que escribí, El Día de los Enamorados. Soy doblemente diplomado en amor. Por el año pasado y por este. Enhorabuena, 800 lo atestiguan. Digo, don Florentino López, buenos días. Buenos días, Julián. Poco que contar. Bienvenido. Poco que contar. Bienvenido. ¿Usted no va al Congreso del PSOE? No. Yo ya ese tipo de actividades políticas me quedan un poco lejos ya. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días. ¿Estuviste en el Congreso o no? No estuve en el Congreso. No suelo ser persona... No estás afiliado como pollito. No suelo ser persona... Esta semana me he dedicado a Tomelloso. Si habéis podido leer lo hemos el leído. artículo de la semana. Lo hemos Los leído. tomelloseros no están muy contentos. Me imagino que sí en el resto de la comarca o en otros puntos de la comarca, pero los tomelloseros no muy contentos, ¿no? Bueno, esto va por barrios, ¿no? Va por barrios. Va por barrios. Bueno, pues por barrios no, pero por temas sí vamos a seguir en esta tertulia. Así que si me permite, don Julián Gómez, vamos a hablar el primero de los temas. Solo son discrepancias, ese es el título. Si bien es cierto que el gobierno español es un gobierno de coalición, no es menos cierto que hay discrepancias entre la ministra de Trabajo y la ministra de Hacienda a propósito de la aplicación del IRPF como tributar a los perceptores del SMI, Salario Mínimo Interprofesional, después, lógicamente, de esa subida. Pregunto y empiezo por Manuel Tabas. La ministra de Trabajo dice haberse enterado de la decisión de la ministra de Hacienda por los medios de comunicación. Y esto es una cosa muy surrealista, ¿no? Son conscientes ambas de la imagen que dan ante el ciudadano. ¿Qué sentido tiene subir el salario mínimo interprofesional para cotizar más por el IRPF? ¿Quién sale ganando? Claro, todos sabemos quién sale ganando, los de siempre, Hacienda. Y más allá de este espectáculo bochornoso, ¿no creéis que, en fin, esto es un poco reírse del ciudadano? Te subo pero te quito pero te subo. Adelante, don Manuel. Pues últimamente todos nos enteramos por la prensa, no sé por qué será, pero sí. Vamos a ver, me voy a ir al mandato constitucional. ¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución española? Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Correcto. El IRPF es un impuesto progresivo. ¿Por qué es un impuesto progresivo? Porque la tasa impositiva aumenta conforme aumenta el nivel de ingreso del contribuyente. Es decir, a Hacienda pagamos todos, porque Hacienda somos todos. Cada uno con arreglo a su nivel de renta, tanto el rico como el pobre. Después cada uno se acomoda a las subvenciones o a los requisitos que le hagan pagar menos o más. Entonces, salvo las rentas que estén exentas, los demás todos tenemos que contribuir con el bien común. Desde el 2018, es cierto que el SMI estaba, en este caso, en 10.303 euros, ha ido aumentando progresivamente todos los años, hasta llegar a la actual de 2025, que son 16.576 euros. Hasta entonces no se ha pagado IRPF. ¿Por qué? Porque se ha considerado que eran rentas básicas, pequeñas y demás, y que no se tenía que dar esa carga a personas que cobraban poco dinero. Eso estaba aprobado por el Gobierno y se aprobaba en el Congreso, porque ahí está el Congreso para adecuar proposiciones para que esto se cambie o se deje de cambiar. Ahora dicen que se tiene que pagar. Puede ser justo, puede ser injusto. Yo no entro en la justicia, lo que yo entro en la legalidad. Si el Gobierno y en el Congreso se aprueba que esas rentas tienen que pagar, tendrán que pagar. Y si se aprueba que no tienen que pagar, tendrán que seguir siendo exentas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Que se ha ido aumentando el nivel de dinero que no tenía que contribuir. Primero, en el 2022 se aumentó a 14.000 euros, después a 15.000, después a 15.000, en el 24 a 15.576. Y ahora este año están diciendo que no. Bueno, hay partidos en la oposición, tanto no solo el PP, sino otros partidos que han presentado proposiciones de ley para que estén en senta. Me parece perfecto que estén en senta, si se tiene que estar eximida. Y si no, pues igual que todos, que paguen. Porque pero Hacienda usted no se moja por lo que veo. ¿Eh? No se moja. No, yo sí me mojo, pero es que de mí no depende. No se trata de que usted dependa. Sabemos que usted no es el presidente del Gobierno, lo sabemos. Pero puedo llegar a serlo, ¿eh? Eso sí, tiene, digamos, si otros han llegado, ¿por qué no puedo llegar yo? Pero entonces, ¿a favor o en contra de que se tribute por esa subida? A favor de que se tribute, si está estipulado que se tribute. Otros años ha quedado eximida esa renta, pero espérate que termine. En otros países se está tributando. En Francia, en Alemania, en Países Bajos, en Polonia. Polonia tiene un SMI de 1.091 euros, 7 euros más que nosotros, que está en 1.184, ¿sabes? Entonces, en Polonia están pagando impuestos. Si aquí se determina que tienen que pagar, ¿por qué no van a pagar? Si es un mandato constitucional, si no, se quebraría el principio de igualdad. Y si no tienen que pagar, que no paguen. Don Escolástico González. Buenos días. Bueno, yo, Manolo, tengo el corazón dividido. La verdad, muy dividido. A mí me gustaría que todas las personas que cobran el salario mínimo pues no tuvieran que tributar, dicho sin más, pero también reconozco que todo el mundo tiene que contribuir fiscalmente a los gastos del país. Pero yo creo que estamos haciendo, o se está haciendo, al margen de la anécdota, que para mí ha sido una anécdota del enfrentamiento de la ministra portavoz y la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa y que ha dado mucha más notoriedad precisamente al asunto, yo creo que desde el punto de vista fiscal nos queda un año por delante para poder resolver esta situación. Las personas que van a cobrar en el año 2025 el salario mínimo tendrán que tributar en mayo de 2026. Luego tenemos hasta 31 de diciembre para resolver la cuestión, o tiene el Gobierno, no tenemos, he hablado, me he arrogado como si yo tuviera la posibilidad. El Gobierno tiene la posibilidad desde hasta el 31 de diciembre de resolver cómo se tributa en la renta del 2026 precisamente estas rentas, ¿no? Yo creo que se encontrará una situación intermedia, que es que se bonificará a las personas en función a su situación familiar, como sucede con cualquier otro contribuyente. Si tienen hijos, están casados, si tienen hipoteca, no tienen hipoteca, si tienen más de 60 años o no tienen menos de 60, etcétera, todo lo que corresponda, ¿no? Y aquellos otros
que tengan una situación que no esté ahí, pues entonces les corresponderá tributar en una parte. Ahora de lo que estamos hablando y se confunde mucho, es si se va a practicar o no retención a las personas que cobran el salario mínimo. Toda persona que cobre el salario mínimo tiene que hacer un modelo de declaración para ver cuál es su situación familiar. Y en base a la situación familiar se le hace un tipo de retención o no. En este caso, la retención se le practicaría solo a aquellas personas que sean solteras. Y se le practicaría una retención de una parte de lo que va a ser el incremento que van a tener de los 50 euros que ha sido la subida del SMI. Que yo creo que en el fondo es lo importante de esta situación. Hemos llegado a una situación realmente, sin ser buena todavía, porque yo creo que un joven con 1.184 euros no tiene un salario lo suficientemente digno como para poder acceder a determinados bienes básicos como es la vivienda y poder emanciparse, pero ya estamos en un salario con cierto nivel de dignidad, ¿no?, que le permite posiblemente en situación de cierta estabilidad con otra pareja, le permite acceder o llegar a esa emancipación. Y ahora lo que estamos hablando es de la retención, no de la tributación de ello. En fin, vuelvo por el principio. Tengo el corazón muy dividido. Creo que el joven, que es el que va a estar afectado directamente con todo esto, su salario no es lo suficiente, no es lo suficientemente digno para acceder a determinados bienes básicos, pero creo que tiene que tributar como lo hacen el resto de contribuyentes, porque afortunadamente hemos conseguido que el nivel de salario mínimo se encuentre ya en 16.000 euros, oye. 576. 16.576, ya es un nivel importante, mucho mayor del que tienen muchos pensionistas que hay en la Seguridad Social, llega ¿no? Luego el primer WhatsApp de deben la de mañana tramitar. Que dice, de una persona, dice: a mí todo esto me parece una forma de cobrar un impuesto de forma encubierta. Al final es el empresario el que está pagando una suma que va directamente al fisco para luego ser malgastado por el gobierno. Doña Rosa Porras. Pues por un lado estoy de acuerdo, y no voy a entrar en esto, en que efectivamente este salario mínimo ya no es la renta de subsistencia que era antes, pero tampoco hablamos de retenciones. Hablamos, o yo voy a hablar, de lo que aquí, las preguntas que nos ha hecho Julián. ¿Quién gana, quién pierde? De entrada, yo creo que tenemos un gobierno que, es verdad, entrará a la historia y no me quiero meter con él, porque tiene dos gobiernos y es un problema horrible tener dos gobiernos que entre ellos se llevan mal. Por un lado, nos encontramos que una ministra sube el salario mínimo interprofesional, otra ministra se queda con el dinero y el gobierno hace caja. Esto es tal cual. Para que nos entiendan quién nos está escuchando, el año pasado el salario mínimo era de 15.876 y estaba exento. Me parece bien. Este año han subido 700 euros. Luego estamos en 16.576. Pues por estos 700 euros, el Estado, que dejó de ingresar 1.300 en la recaudación pasada, este año va a ingresar 2.000 más, porque de estos 700 se queda con el 49,45% de lo que ha subido. Luego hay una trampa clara. Vamos, a mí me lo parece, y lo importante es, si hay que tributar, se hacen ajustes con tiempo, pero no con sorpresa, con impacto y con mentira. Hay dos cosas que me sorprenden. Una, ¿por qué se suben el salario mínimo sin tener en cuenta la productividad? Seguro que mi querido amigo doctor lo sabe muy bien. Y, en segundo lugar, ¿de verdad creemos que es progresista el gobierno que te lo da y que te lo quita? Pues, hombre, seguimos estando en un error importante. Los técnicos de Hacienda están en contra de dos principios fundamentales. Uno, la subida del salario, y dos, el cambio de criterio para la devolución de los mutualistas. ¿Qué dicen los técnicos de Hacienda? Que como no es una renta de subsistencia, se debe subir y tributar, pero hay que hacerlo año a año y con ajustes técnicos debidos, y no
porque no haya dinero para pagar a las comunidades autónomas que quiera sacar dinero del sueldo que ha subido. Por tanto, siguen haciéndolo mal. Y, según los técnicos, no tienen que hacer ajustes porque no es normal que dos perceptores con la misma cantidad de salario mínimo, uno tribute más que otro, en función de necesidades, si tiene o no tiene hijos. Y esto viene a demostrar dos cosas. Una, que el Gobierno está en una crisis económica importante. Y dos, la gran voracidad de Hacienda. Don Florentino López. Buenos días. Vamos a ver, antes de empezar a analizar la forma y el fondo de la cuestión, hay que hacer una afirmación rotunda. Ya se ha hecho, pero es necesario repetirla. Los impuestos que pagamos los ciudadanos son imprescindibles para financiar los servicios públicos, escuelas, hospitales, autovías. Ahora analicemos la forma. Yo muchas veces me pregunto si hay en Moncloa algún asesor que trabaja para la oposición. Yo me lo pregunto, porque es que parece increíble que le pongan el balón para que lo remate a gol. O sea, antes de salir a dar una rueda de prensa, se tienen que solucionar las discrepancias internas en la mesa del Consejo de Ministros. Allí se discute, se debate, se analiza y, si es posible, se llega a un acuerdo. Lo que no puede ser, y estoy analizando la forma, es que dos ministras, una ministra portavoz y una vicepresidenta, ni más ni menos, se peleen delante de los periodistas. Es que eso nadie lo entiende, porque algún ciudadano se puede preguntar con razón si quien nos gobierna es el ejército de Pancho Villa. Lo es. Entonces, es que eso no se puede hacer. O sea, una decisión positiva se convierte en un enfrentamiento estéril que hoy continúa. El Congreso puede aprobar una proposición de ley diciendo que no tributen, pero el Gobierno lo puede vetar porque supone un incremento o un incremento de gasto o no recaudar lo que tiene previsto. Analizada la forma, que no tiene un pase, vamos al fondo. Y el fondo de la cuestión es que el Gobierno ha subido de forma importante el salario mínimo, un 60%. Ha subido, perdón, el 4%, perdón. No, el 61% sí, desde el 2018. Perfecto, perdón. Haces bien porque me había olvidado de esa coletilla. Perdón. Y que, lógicamente, se va acercando a que esos ciudadanos vayan recibiendo un salario cada vez más digno. Pero la pregunta fundamental es esa. ¿Todos los ciudadanos que reciben el salario mínimo interprofesional pueden hacer frente a sus necesidades básicas sin problemas? Pues depende de las circunstancias. En Madrid no. En Barcelona tampoco. Una familia con cargas familiares tampoco. Es decir, yo creo que aunque el salario mínimo se va acercando cada vez más a ser un salario digno, todavía, y yo sí me mojo, todavía no lo es. Y si todavía no lo es, no hay retención. Está muy claro. Y acabo ya. Y además, es verdad que el agujero que se le puede hacer a la recaudación de Hacienda no es solo del salario mínimo, sino de otros colectivos salariales que pueden dejar de tributar. Pero, hombre, el ejemplo que se da es que a las empresas energéticas no sale adelante un impuesto especial que recauda 2.000 millones y lo queremos recaudar a través del salario mínimo y de esos otros colectivos que reciben ese salario. Julián Gómez. Y acabo ya. Eso no es pedagogía impositiva.
Julián Gómez. Es que María Jesús Montero habló de que se iban a recaudar 150 o 200 millones más y Yolanda Díaz le dijo no, son 2.000 millones, los mismos que les habéis perdonado a las eléctricas. Pero hablamos de impuestos, yo voy a decir que según el Instituto Mariana Pineda, hay distintas versiones de este tema, Pedro Sánchez ha subido 81 veces los impuestos, que además estos son datos. Desde el año 2018 se ha subido en 140.000 millones lo que Hacienda recauda, un 43% más desde que Pedro Sánchez es presidente. Solo en 2024 ya se recaudaron 32.000 millones más que en 2023. Y además, cada español pagó de media 6.000 euros más en impuestos en el pasado año 2024. Pero al margen de todo eso, que indica lo que bien señalaba Rosa Porras, la voracidad de Hacienda y en muchos momentos el poder recaudatorio que tiene con todo lo que tiene a su alcance sin perdón, aunque por otra parte yo pienso que si se va subiendo el salario mínimo interprofesional, pues tiene que llegar un momento en que tengan que cotizar en mayor o menor medida, lógicamente, ya no es lo mismo que cuando cobraban 700 euros, aunque yo estoy en contra de una subida exacerbada de impuestos. Al margen de eso, con relación a lo que preguntabas en tu cuestionario, hombre, y lo que decía Florentino, es que es cierto, es que no se puede dar esa imagen en una rueda de prensa. No pueden decirnos que eso, bueno, es que eso tal vez estuviesen de acuerdo para demostrar ahí que Yolanda buscando... No. Yolanda Díaz dijo que acababan de salir de un Consejo de Ministros donde no se habló del tema y que el día anterior estuvieron con el ministro de Economía, que tampoco mencionó nada del tema. O sea, que llegaron y lo soltaron allí y sálvese quien pueda. La imagen a los ciudadanos fue pésima y tal vez lo hayan querido solucionar con el acto de la presentación de un documental de Televisión Española ayer, en el que asistieron ambas, tanto María Jesús Montero como Yolanda Díaz, que se besaron, abrazaron y, bueno, tuvieron las palabras más bonitas. La quiero mucho a María Jesús Montero, no sé si lo sabe, dijo Yolanda Díaz. Pensamos diferentemente, de manera diferente, pero nos queremos. O sea, han tenido que, de alguna manera, reaccionar para tratar de solucionar este tema, aunque María Jesús Montero ya lo dijo. Esto se soluciona con diálogo, pero el diálogo no se da, porque de momento María Jesús Montero se mantiene firme y en sus 13, a pesar de que esta mañana precisamente se han presentado en el Congreso de los Diputados 3 iniciativas para mirar este tema precisamente y curiosamente son de Sumar, de Podemos y, vaya hombre, del PP. O sea, 2 formaciones de extrema izquierda que se alían con la derecha para un tema que va en beneficio de las personas que menos tienen, esos a los que dicen que no defiende nadie, nada más que algunos, ¿no? Ahí se demuestra que algo anda mal en nuestro gobierno en ese sentido. Y bueno, eso se está demostrando día a día con las diferentes opiniones y con las diferentes cosas que cada uno dice, que por otra parte, como diría nuestro amigo Escolástico, es normal en un gobierno de coalición, el primero en esta democracia, que haya distintas formas de parecer y distintas opiniones en según qué temas. Don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo después de escuchar a mis compañeros tengo que decir que estoy de acuerdo con Florentino en algunas cosas de las que ha dicho, porque claro, el desencuentro entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, nada más acabar el Consejo de Ministros, pues es sacar del Consejo de Ministros algo que no se debe sacar. Por el Consejo de Ministros, las deliberaciones y acuerdos tienen que ser secretos y parece ser que el secretismo aquí vale para poco. En cuanto a que Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo tengan diferencias, pues es normal porque son 2 partidos distintos y 2 formas de pensar totalmente distintas. Pero un mismo Consejo de Ministros. Claro. ¿Qué sentido tiene subir el RPF? Pues hombre, pues desde mi punto de vista yo... como pensionista que soy y como bien es sabido por todos vosotros, de todos los que estáis aquí, tengo la pensión más pequeña, pues yo cuando ¿Pero al tú año... ¿Sabes cuál tienen los demás? Bueno, hay que ser, vamos, si soy... Bueno, no hay ninguna duda. Bueno, da igual cómo la tengas, la pensión. Sin duda. Y sin embargo, tienen una pensión pequeña, mediana tirando a baja, más bien baja, pues sin embargo tengo de retenciones mensuales 100 y pico euros, con lo cual son 1000 y pico euros, casi 2000 anuales.
Y me parece aún más injusto, porque yo no son renta del trabajo, sino que es una pensión. En cuanto al salario, a la subida del salario, bueno, pues si suben 50 y de esos 50 recaudan 18, bueno, pues mira, pues todavía quedan 32. No está mal. No es lo propio, pues no está mal. Luego, esto no es una ley todavía. Esto tiene que pasar por las comisiones y ya veremos cómo sale cuando salga. Estamos hablando de cosas que es para un futuro, que eso no es una ley, que los tertulianos, que los oyentes no entiendan que esto es algo que ya está hecho. No, esto es una proposición de ley, esto es un borrador, esto se tiene que debatir y ya veremos lo que sale de aquí. Ya me lo conocéis. En el apartado en que dice que si esto no es reírse de los españoles, pues mira, pues yo he echado la vista atrás y digo, reírse de los españoles a carcajada limpia y a mandíbula llena es cuando se nos subió las pensiones el 0,25%. Eso sí que fue reírse de los españoles. ¿Y congelarlas? He dicho. No intervengáis hasta que os toque. Ha terminado un poquito. Pues don Félix Calle. Pues yo creo que si yo estuviera en lugar de Yolanda Díaz, estaría más cabreado como uno. Y ella. Por la forma y por el fondo. O sea, que esta mujer, una ministra, se entere por la prensa de lo que pretendía hacer la señora Montero, no ella, sino otros 2 o 3 ministros también se enteraron para la prensa, ¿eh? No solamente Yolanda Díaz. Hombre, Yolanda Díaz estaba muy contenta porque había subido pues, a 1.184 euros el SMI con 14 pagas, pero claro, te subo el SMI, pero te sacudo fiscalmente. ¿Qué queda con ese mito, por llamarlo de alguna forma, de que el que tiene que pagar son los ricos y cuanto más tenga, más se paga? O sea, alguien que le sube 700 euros, que le ha dicho Rosa, ¿le retienes 300? Porque sea soltero. Perdón un momento, porque sea soltero. No quiere decir que vaya a pagar. ¿Perdona? Que le retenga no quiere decir que vaya a pagar. Pero me retiene. Luego llega renta, y como no llego a 22.000, no tengo por qué hacerla, pero se han quedado con mi retención. Pero si la hago, puede suceder que tenga que pagar. O que te lo devuelvan. O no, pero me la han retenido. Me la han retenido. No, me la han retenido. La persona soltera, y me remito a lo que dice Florentino, en Madrid, Barcelona, Sevilla, con 1.184, se llevan 300. ¿Vosotros creéis que puede vivir independientemente fuera de los padres? Con un piso que vale 1.000 euros, tanto en Madrid, en Barcelona, como puede ser en Sevilla. Bueno, esto es un negocio para Hacienda, que son los que van a ganar y son los que van a cobrar. Para mí, en ese nivel de 1.184, que le practiquen retención, es una vergüenza. Para mí. Porque hay más gente que le puede retener. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué el IBEX 35 paga en sociedad entre un 6 y un 8%? ¿Me queréis explicar por qué? Ganando miles de millones. Y ahora le retienes a una persona que tiene la edad del SMI, le retienes una cantidad de 300 euros como mínimo que no puede casi vivir. Es decir, que tiene que vivir con los padres y está soltero. No digo ya que tenga hijos, que tenga unidad familiar distinta. Mira, de todas formas, tengo una opinión, pero es mía, muy personal, que posiblemente no se dará, pero la voy a exponer. Yo creo que el presidente del gobierno va a dar marcha atrás. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? No, pero distinto a lo que tú puedas pensar. Porque se va a celebrar el Congreso Regional de Andalucía ya, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo le explicas? Es donde van a exalzar a la ministra, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a 510.000 andaluces que cobran el SMI, que es la comunidad más pobre que hay en ese sentido, que es el 21% a nivel nacional? ¿Cómo le explicas tú en el Congreso, que va a ser ya mismo, cómo le explicas que van a tener que tributar el SMI? ¿Cómo se come eso? Pedro Sánchez puede decir lo que quiera, pero tonto no es. A un Congreso regional de que esta mujer va a ser el no va más, que van a decir 510.000 personas que cobran el SMI, ¿qué le van a tocar? ¿Las palmas? Que es un pensamiento mío, tengo una reflexión mía, que no tiene por qué pero confío por el bien de la gente que está cobrando el SMI, que vuelvo a repetir que es una vergüenza que le retengan. Confío en que Pedro Sánchez al final hará números, hará cuenta y dirá,
A ver cuando venga el Congreso cómo explicamos este asunto. Y yo creo que al final, no sé si antes o después del Congreso, no se llevará a cabo. Manuel Confío en Tabas que sea y así. después Escolástico. Vamos a ver, en una cosa sí estamos de acuerdo. El ridículo que ha hecho el gobierno. Es decir, una ministra portavoz no puede desautorizar en una rueda de prensa a una vicepresidenta del gobierno. Esos trapos sucios, como bien han dicho aquí algunos compañeros, se lavan dentro del Consejo de Ministros. En lo que no estamos de acuerdo de discrepancia, y yo sí lo pongo encima de la mesa, es que Escolástico lo ha dicho bien claro. Una cosa es lo que nos retienen en la nómina a todos, excepto a las rentas, excepto de esas tributaciones en el IRPF, que en este caso eran los perceptores del SMI hasta ahora, hasta el año 2024, y otra cosa pues lo que pagamos a Hacienda. Estamos de acuerdo de que efectivamente un joven con un SMI de 1.184 euros lo tiene difícil, no debería tributar. Pero es que aquí tenemos no un viejo, pero sí una persona mayor, que es nuestro pollito, que cobra 1.100 euros, dicho por él aquí en esta tertulia, al mes, y le retienen en la nómina. Y después, como pasa de los 20.000 euros, tiene que hacer la declaración de la renta, que le saldrá positiva o negativa. Tanto mal es una cosa como la otra, y sin embargo, él no se queja. Si por ley se estipula que en los 16.576 euros es un sueldo suficiente para pagar, que paguen. Y después, Hacienda, hablamos de Hacienda. Hacienda es voraz, siempre, por la izquierda y por la derecha. Hacienda sí que mira para los dos lados, no como yo que solo puedo mirar para un lado. Solamente en cotizaciones sociales y en el IRPF se estipula que van a sacar una tajada de casi 600 euros por nómina. En 2024, el 42,2%, y son datos, del total recaudado por la agencia tributaria provino exclusivamente del IRPF. Fueron 121.000 millones de euros. Hacienda, claro que es voraz, es el monstruo de las galletas, pero si tienes que pagar, pagas, como pago yo. Y si no, y si estás exento, no pagues. Escolástico González. Yo, la verdad es que no quiero ser maquiavélico, ni pensar como Maquiavelo, pero yo creo que detrás de todo esto hay una situación perfectamente estudiada, ¿eh? Y esta sí que es una opinión que voy a poner. Si no hubiera sucedido lo de el error de comunicación del día de la rueda de prensa del Consejo de Ministros y el enfrentamiento que se produce entre la ministra portavoz y la vicepresidenta del Gobierno, hoy no estábamos hablando del salario mínimo interprofesional y de que el PSOE lo asumió. Que ha sido teatro todo. Yo no sé si ha sido teatro. Digo que no quiero ser maquiavélico. En política se estudia todo, ¿eh? Es decir, lo que sí te digo es que no estaríamos hablando de que el salario mínimo ha subido un 60% desde que está el PSOE. Y no estaríamos hablando de que la ministra portavoz, de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno ha hecho su trabajo. Y no estaríamos hablando de que el PSOE quiere unas reglas fiscales que sean justas para todos. Y no estaríamos hablando de que el PSOE tiene la posibilidad de poder solucionarlo todavía a lo largo del año. Y estaríamos hablando posiblemente del Álvaro García Ortiz o de cualquier otra cuestión de las muchas que hay en política que son colaterales, y no estaríamos hablando de la política real y económica del país. No quiero ser maquiavelo, eso pero... no es ser maquiavélico, no lo digas más porque ese calificativo no te corresponde en este caso. En este caso es conspiranoico. No, creo que no es conspiranoico, creo que es una política de comunicación donde es una alguien... conspiración por que favor, hay. Es una conspiración entre bastidores, según estás diciendo. No, pero está mal catalogado, es decir, no hay ninguna conspiración aquí para nada, es decir, donde alguien puede estar viendo un error de comunicación, alguien puede estar viendo una virtud en la comunicación para ello, es decir, no, pero eso no es conspirar contra nadie. ¿Contra quién se conspira? Contra el pueblo en general, que lo están engañando, según Venga, tú. Hombre, por favor, Julián, eso es demagogia. No, ¿qué estás diciendo? Déjame terminar, hombre, te lo pido, por favor. Si es que no terminas nunca, si es que si me interrumpes voy a terminar menos. No, podemos ir a tomar. Déjame terminar, te lo pido, por favor, hombre. Claro, es que... Tú puedes interrumpir, pero a ti no te puede interrumpir nadie. Julián, por favor, termina con las... No pasa nada, es decir, que lo pueden seguir haciendo todas las veces que quieran. Venga, adelante. Yo creo que más que interrumpir lo que pretende es provocar, ¿no? Vale. Es decir, pero el error de comunicación hoy nos ha llevado a poder estar hablando de lo que ha hecho el PSOE y lo que ha hecho Sumar. Y ambos posiblemente obtengan resultados positivos de todo esto en el conjunto de la población y en el conjunto de las personas. Es verdad lo que dice Félix, que hay una parte que posiblemente se resolverá y de manera rápida cuando lleguen los 500.000 personas que cotizan en Andalucía y ya se tenga que presentar ante ellos, ¿no?
y lo resolverá por la vía de la deducción de impuestos, es decir, en la parte de la renta, que tiene hasta 31 de diciembre para hacerlo. Pero perdona, si no tengo que hacer la renta, eso no me vale a mí. Pero termino de decirte una cosa, que ha salido en la mesa. Esto no son 2.000 millones lo que va a recaudar el Gobierno consecuencia del salario mínimo, de la subida del salario mínimo interprofesional. No, pero yo lo explico. Si queréis, yo lo explico. Venga, explica sí. Y enseguida le toca a Rosa. Bueno, de hecho, por la propia IREF, por los técnicos de la Administración de Hacienda, lo que puede suponer de recaudación la subida del salario mínimo interprofesional para las arcas del Estado, para la Hacienda Pública, no supera los 200 millones de euros. Eso no sabe la ministra. No, déjame que termino de explicártelo, coño, si es muy fácil. Vamos a ver, te estoy preguntando. Pero yo te lo contesto. Es muy fácil. Los 2.000 millones, si se quedara la renta, si la renta mínima es... No, hombre, no, pero yo intento ser respetuoso también con los demás, aunque me digáis que hablo mucho. Venga, si se adelante. quedara la renta exenta para todo el mundo en los 16.500 euros, es cuando dejaría de recaudar el Estado 2.000 millones del conjunto de los ciudadanos españoles. Sí. Pero lo que supone exclusivamente para la gente que ha tenido perceptora del salario mínimo interprofesional, esos jóvenes que puedan tributar, son escasamente 200 millones al año. Lo que pasa es que mezclar las churras y las merinas en detrimento de todo esto es muy fácil, y hacer demagogia con los impuestos también es muy fácil. Pero yo creo que se está viendo claramente una política fiscal por un lado y otra política social por otro, y tendrán que ponerse de acuerdo ambos partidos, PSOE y Sumar, en defender la política fiscal justa y la política social del salario mínimo también lo suficientemente justa. Y todo lo demás, la derecha entre media, haciendo oportunismo político para llevar proposiciones de ley al Congreso, para subirse al carro siempre, para subirse al carro siempre, de todo esto, como al carro de las pensiones. Rosa Porras, por favor. Un segundito, vamos por orden, por favor. Rosa Porras, adelante. El PP. A ver, escuchamos a Rosa Porras, por favor. Que hay una guerra. No abuses, escolástico. Que hay una guerra entre las dos ministras que es bochornoso, es evidente, y que es muy desagradable para propios y extraños, y que a Sánchez le importa un pepino porque yo sigo. Hace tiempo en esta tertulia yo puse un ejemplo que voy a poner hoy, que sin nombrar a Sánchez, esto es similar al marido que tiene a la esposa dentro de la casa, que es del mismo partido, y a la querida que está fuera, a la que tiene que complacer porque recibe presiones. Esta es la situación, pero cuando sube el salario mínimo, él tiene tres cosas o tres promesas, porque es evidente que callado no se va a quedar nunca. La primera, que dice que se compromete a exigir un mayor pago a los grandes patrimonios y a las multinacionales que vengan, En segundo lugar, muy de tapadillo, las dos ministras se han puesto de acuerdo para una nueva situación, que los parados tengan que hacer declaración de la renta que antes no hacían. Y lanza un canto al viento y les dice, aun cuando tengan que pagar, siempre pagarán mucho menos que si en este momento gobernara el PP, con este IRPF vigente. Ya salió el PP. Florentino López. O sea, perdón, una lo sube, otra se lo quita y la culpa es del PP. Florentino López. Así es. Menos mal que no gobierna el PP. Bueno, yo creo que en los gobiernos de coalición hay siempre discrepancias. Es más complicado llegar a acuerdos, pero hay que intentarlo. De todas maneras, yo no me puedo imaginar una situación en el Pleno del Congreso de los Diputados que se puede aprobar una proposición de ley, No de ley, en este caso. o no de ley, no de ley, que impida que el salario mínimo interprofesional tribute con el voto del PP y con el voto de Sumar. Yo esa situación no la puedo ver. ¿Y de vos? Bueno, de vos. Yo es que no... Eso no lo suelo nombrar.
esa situación, si realmente se llega a esa situación donde la proposición no de ley se aprueba con los votos del PP y de Sumar, el Gobierno tiene que convocar elecciones. El gobierno puede vetar. Puede vetar. Ya lo he dicho antes, que el Gobierno puede vetar la iniciativa porque afecta a la recaudación. Pero os imagináis, entonces es obligatorio que el Gobierno llegue a un acuerdo antes de que esa proposición no de ley se discuta y se apruebe o no en el Congreso de los Diputados, porque si no la situación sería mucho más complicada. Ya, el Gobierno ya no es que hay discrepancias dentro del Gobierno, sino que además ha sido derrotado en el Congreso de los Diputados y la situación es todavía mucho peor. Si esa derrota se produce, a mí me parece que el Gobierno tiene una salida muy complicada. Entonces, es necesario llegar a un acuerdo antes de que se discuta esa proposición no de ley. Y acabo con lo del PP. Lo del PP lo tiene muy fácil. Yo me quedo tuerto con lo que... Yo me quedaría tuerto si los de enfrente se quedan ciegos. Julián Gómez. Fíjate qué buena idea. Bueno, yo tengo que decir, porque Escolástico acaba de comentar, como siempre, que la derecha es la que está poniendo problemas a este tema, ¿no? ¿No has dicho eso? No, he dicho que estoy poniendo problemas, no, en Ha absoluto. dicho jocosamente. Venga, habla, Escolástico, habla, si estás deseando. Venga. Pero no pongas en mi boca lo que no he dicho. Yo creo que has hablado de la derecha hace un momento. Pero al no he dicho acabar que tu esté poniendo alusión. problemas, Julián, ¿eh? No, entonces, ¿qué has dicho? ¿Ya no te acuerdas? Repito, ¿cómo no me voy a acordar? Pues dilo. La derecha es la que se suma al carro ahora de los impuestos de manera oportunista. Así es que, por favor, aunque se quede tuerto, que lo acaba de decir también el compañero, pues se sube no pongas también, en mi boca cosas que no he dicho. Se sube también al carro, como ya he dicho, se suben al carro Sumar y Podemos, y da la casualidad que la mesa del Congreso esta misma mañana, ha aceptado a trámite estas propuestas no de ley. Y además, se me había olvidado de decir, y lo añado, que también hay otra de Esquerra Republicana de Cataluña y del Bloque Nacionalista Galego. Sí, así que no sé qué pinta el PP en un carro con otros 5 partidos que en teoría son de izquierda o extrema izquierda. Pero bueno, si tú crees que lo malo es el PP o la derecha, en este caso has hablado, pues bueno, los otros son los buenos, por lo que se ve, aunque vayan subidos en estos momentos en el mismo carro. Por otro lado, y para finalizar, yo voy a ser mucho más rápido. Yo voy a dar otros datos, porque no estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que se van a ver seriamente afectadas. Bueno, ya se han visto, se están viendo históricamente en el tema del salario mínimo interprofesional, en lo que van a tener que pagar por sus trabajadores, en todo eso. Hay que decir que las pymes, la media de los trabajadores en las pymes es un 30% inferior al salario mínimo interprofesional. Hablábamos hace un momento de Pollito, que también cobraba menos. Claro. Entonces, eso está creando ahí un problema serio para las pequeñas y medianas empresas y para sus trabajadores. Además, según se han estipulado en los estudios que se han hecho, creo que este viene en concreto del Instituto Nacional de Industria del año 2023, se perdieron en las pequeñas y medianas empresas con esta subida, se perdió la posibilidad de creación de 350.000 empleos. Todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Félix Calle. Muy rápido. A mí lo que no me gusta es que se presuma de una subida del SMI, que luego en la práctica, pues yo soy eminentemente práctico. Yo ya desde hace muchos años soy ya muy pragmático, yo soy eminentemente práctico, ¿no? Que en la práctica no sea así. La subida realmente no es esa, porque tiene que tributar. Eso es lo que más me fastidia. Pero decía Manuel Tabar, hombre, si la ley lo permite y tal. Claro, es que yo estoy en posesión legal de poder subir la base imponible cuando me dé la gana, pero eso no quiere decir que sea justo. No es justo. Os recuerdo que en el tema de las pensiones, os pongo un ejemplo práctico, práctico de verdad, de un señor que cobraba hace 2 años, cuando se subió el 8,5%, cobraba 1.211 euros, le sube el 8,5%, le retenían el 3 y pico, y con la subida le retienen el 8,5%. Prácticamente
Lo mismo de la subida. A él le pasa lo mismo. Voy a lo práctico, que se olviden de estos rollos del 8,5, que se olviden de este rollo de los 700 euros. Voy a lo práctico. Cuando este señor vaya a comprar las chuletas al supermercado, va a tener 300 euros menos. ¿Y cómo las No van a ser 700 más, no, va a 300 menos. Esa es la práctica, esa es la realidad y es lo que tenemos que ir. Vamos a dejarnos de postureo, vamos dejando ya de presunciones, que hemos subido, pero en la práctica el señor cuando tenga que comer y su familia se dará cuenta que no son 700 escolásticos, son 400. Esa es la pura realidad. Alarcos, en escolástico y 10 segundos Rosa y nos vamos. Venga. Bueno, yo no quiero dejar, don Gómez, yo no quiero echar en saco roto tu propuesta y tanto es así que yo propongo que los tertulianos nos pronunciemos sobre esto. ¿Sobre qué? Para que... El cara a cara televisivo. Para que José Le venga a tratar este tema del paseo y si el alcalde no quiere venir porque nos ha cogido manía, pues que no venga, pero que mande a alguien. Pero que mande a alguien. Pero salimos del tema, Pollito. Escolástico. No. 10 segundos es que nos vamos. No. Que a ti te retengan el 12%. Pues creo sinceramente que no. Pero bueno, en cuanto al otro que hemos dicho del PP... Me dicen que le pongamos micro a Julián Gómez, que se pierde su comentario. Vaya, por hoy que ha estado sembrado. Bueno, venga, ya tenía más cosas, pero venga. No, puedes decirlo, venga. No, nada, es lo que hemos hablado antes de la vanidad que parece que en este momento el PSOE apruebe algunas leyes puntuales el PP aprueba algunas leyes puntuales con el PSOE. El PP y el PSOE, afortunadamente, en el pasado han hecho muchas cosas juntas que eran absolutamente necesarias. Han gobernado juntos en Euskadi, que era difícil. Siendo muy difícil y siendo... que el PP le dejó gobernar a Pachi Escolástico López. González. Bueno, pero lo han hecho ya, quiero decir, en época mucho más difícil. Pedro Sánchez no quiere. Escolástico González, termina 30 segundos. Muy rápido. Yo creo que las iniciativas presentadas en el Parlamento, son válidas por parte de todos los partidos que la han presentado, tanto de izquierda como de derecha. Eso va a hacer, y lo decía muy bien también antes Florentino, va a hacer que el Gobierno, lógicamente, tenga que tomar una decisión frente a ella para no incurrir en una derrota, como sucedió con las pensiones. Pero no va a demostrar nada más que el Gobierno sigue preocupado por la parte social de este país como cualquier otro, ¿no? Rosa Porras. Porque, dame solo un segundo. Adelante. Porque de lo que Ese estamos hablando segundo realmente todavía en este momento es si aplicamos retención a la gente que va a cobrar el salario Eso mínimo, lo voy a preguntar ahora después o no a cada uno. aplicamos retención. Eso lo voy a preguntar porque ahora, la tributación no Escolástico. está clara todavía que va a ser la del salario mínimo, porque lo va a decidir el propio Gobierno en sus reglas. Lo voy a preguntar de ahora, gobierno. si Pues me entonces permites. me callo y responderé ahora Sí. después. Rosa Porra, 30 segundos que nos vamos. Sánchez tiene que seguir subiendo, porque ha subido el 4%, pero la Carta Social Europea le exige que el salario mínimo sea el 60% del salario medio del país. He terminado. Bueno, la pregunta que os Del hago al Excel. final, y me contestáis uno a uno y terminamos con el tema, es el siguiente. ¿Debería eximir el Gobierno a las pensiones mínimas, salario mínimo interprofesional, de la contribución del IRPF? No hay un sí o un no, ¿Sí pero o voy no? a decir sí. Rosa. Pues yo creo que sí, pero lo ha debido de hacer de manera escalonada y no un impacto. Gómez. Yo pienso que sí, pero hay que bajar los impuestos todavía más. Bueno, todavía no. Hay que bajar los impuestos también a los que menos tienen y a los que Félix menos ganan. Calle. No estoy de acuerdo que le suba, que le hagan retención. Vamos, que sí estás de acuerdo a que se exima. Ah, sí, por supuesto, claro, sí. Escolástico no, primero Alarcos. Yo sí, que sí, claro que sí. Yo soy facho. Florentino. Estamos cerca de que tributen, pero todavía no. Escolástico. Yo vuelvo al principio, el corazón está dividido. Creo que debe de tributar todo el mundo, y el mínimo
desde luego, de los 700 euros de hace 5 años, no es el mínimo de los 1.180 euros que hay en está este claro momento. que se han puesto de acuerdo. Fíjense ustedes qué difícil. Hoy se han puesto de acuerdo en esta percepción los tertulianos. Nosotros nos vamos ahora a hacer un pequeño descanso y lo vamos a hacer saboreando una de esas maravillosas tapas que nos trae Casa Pepe de Carrión de Calatrava. En esta ocasión tienen los tertulianos a probar huevas de merluza con vinagreta y mayonesa. Y todo esto regado con un vino blanco, Requiebro Macabeo, exquisito también. Todo lo que hace Casa Pepe es exquisito. Hasta luego y volvemos enseguida.